1984, por George Orwell, parte 26. Fueron ejecutados y su historia fue registrada en los libros de historia publicados por el partido como ejemplo para la posteridad. 5 años después de esto, en 1973, Winston desenrollaba un día unos documentos que le enviaban por el tubo automático cuando descubrió un pedazo de papel que evidentemente se había deslizado entre otros y había sido olvidado. Enseguida vio su importancia. Era media página de un Times de 10 años antes, la mitad superior de una página, de manera que incluía la fecha y contenía una fotografía de los delegados en una solemnidad del partido en Nueva York. Sobresalían en el centro del grupo Jones, Aronson y Rutherford. Se les veía muy claramente, pero además sus nombres figuraban al pie. Lo cierto es que ambos procesos, los 3 personajes, confesaron que en aquella fecha se hallaba en suelo eurasiático, que había ido en avión desde un aeródromo secreto en el Canadá, de Canadá hasta Siberia, donde tenían una misteriosa cita. Allí se habían puesto en relación con los miembros del Estado Mayor Eurasiático al que habían entregado importantes secretos militares. La fecha se le había grabado a Winston en la memoria porque coincidía con el primer día de estío, pero toda aquella historia estaba ya registrada oficialmente en innumerables sitios. Solo había una conclusión posible. Las confesiones eran mentira. Desde luego, esto no constituía en sí mismo un descubrimiento. Incluso por aquella época no creía Winston que las víctimas de las purgas hubieran cometido los crímenes de que eran acusados. Pero ese pedazo de papel era ya una prueba concreta, un fragmento del pasado abolido como un hueso fósil que reaparece en un estrato donde no se le esperaba y destruye una teoría geológica. Bastaba con ello para pulverizar al partido si pudiera publicarse en el extranjero y explicarse bien su significado. Winston había seguido trabajando después de su descubrimiento. En cuanto vio lo que era la fotografía y lo que significaba, la cubrió con otra hoja de papel. Afortunadamente, cuando la desenrolló, había quedado de tal modo que la telepantalla no podía verla. Se puso la carpeta sobre su rodilla y echó hacia atrás la silla para alejarse de la telepantalla lo más posible. No era difícil mantener inexpresivo la cara e incluso controlar, con un poco de esfuerzo, la respiración. Pero lo que no podía controlarse eran los latidos del corazón, y la telepantalla los recogía con toda exactitud. Winston dejó pasar 10 minutos atormentado por el miedo de que algún accidente, por ejemplo, una súbita corriente de aire, lo traicionara. Luego, sin exponerla a la vista de la pantalla, tiró la fotografía en el agujero de la memoria, mezclándola con otros papeles inservibles. Al cabo de un minuto, el documento sería un poco de ceniza. Aquello había pasado hacía 10 u 11 años. De ocurrir ahora, pensó Winston, me habría guardado la foto. Era curioso que el hecho de haber tenido este documento entre sus dedos le pareciera constituir una gran diferencia. Incluso ahora en que la fotografía misma y no solo el hecho registrado en ella era solo recuerdo.
¿Se aflojaba el dominio del partido sobre el pasado?, se preguntó Winston. Porque una prueba documental que ya no existía hubiera existido una vez. Pero hoy, suponiendo que pudiera resucitar de sus cenizas, la foto no podía servir de prueba. Ya en el tiempo en que él había hecho el descubrimiento, no estaba en guerra Oceanía con Eurasia, y los tres personajes suprimidos tenían que haber traicionado su país con los agentes de Asia Oriental y no con los de Eurasia. Desde entonces hubo otros cambios, 2 o 3. Ya no podía recordarlo. Probablemente las confesiones habían sido nuevamente escritas varias veces hasta que los hechos y las fechas originales perdieran todo significado. No es solo que el pasado cambiara, es que cambiaba continuamente. Lo que más le producía a Winston la sensación de una pesadilla es que nunca había llegado a comprender claramente por qué se emprendía la inmensa impostura. Desde luego, eran evidentes las ventajas inmediatas de falsificar el pasado. Pero la última razón era misteriosa. Volvió a coger la pluma y escribió: comprendo cómo, no comprado, ¿por qué? Se preguntó, como ya lo había hecho muchas veces, si no estaría él loco. Quizás un loco era solo una minoría de uno. Hubo una época en que fue señal de locura creer que la Tierra giraba en torno al Sol. Ahora era locura creer que el pasado es inalterable. Quizá fuera él el único que sostenía esa creencia, y siendo el único estaba loco. Pero la idea de ser un loco no le afectaba mucho. Lo que le horrorizaba era la posibilidad de estar equivocado. Cogió el libro de texto infantil y miró el retrato del Gran Hermano, que llenaba la portada. Los ojos hipnóticos se clavaron en los suyos. Era como si una inmensa fuerza empezara a aplastarle a uno. Algo que iba penetrando en el cráneo golpeaba el cerebro por dentro. Le aterrorizaba a uno y llegaba casi a persuadirle que era de noche cuando era de día. Al final, el partido anunciaría que 2 y 2 son 5, y habría que creerlo. Era inevitable que llegara algún día al 2 y 2 son 5. La lógica de su posición lo exigía. Su filosofía negaba no solo la validez de la experiencia, sino que existiera la realidad externa. La mayor de las herejías era el sentido común. Y lo más terrible no era que le mataran a uno por pensar de otro modo, sino que pudiera tener razón. ¿Por qué? Después de todo, ¿cómo sabemos que 2 y 2 son efectivamente 4? O que la fuerza de la gravedad existe, o que el pasado no puede ser alterado. Y si el pasado y el mundo exterior solo existen en nuestra mente, y siendo la mente controlable, también puede controlarse el pasado y lo que llamamos la realidad. No, 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 no. A Winston le volvía el valor. El rostro de O'Brien, sin saber por qué, empezó a flotarle en la memoria. Sabía con más certeza que antes que O'Brien estaba de su parte. Escribía este diario para O'Brien. Era como una carta interminable que nadie leería nunca, pero que se dirigía a una persona determinada y que dependía de este hecho en su forma y en su tono. El partido os decía que negaseis
la evidencia de vuestros ojos.